Bien, por último nos vamos a preguntar cómo pasar de un objeto bidimensional a un objeto tridimensional. No, vamos a pensar cuál es el proceso mediante el cual lo hacemos. Acá vamos a usar como ejemplo un cubo en el que trazo dos cuadrados y los uno por los ángulos. Y después obviamente ubico el lado opuesto a la luz para ubicarle y el plano sobre el que se apoya para ubicarle la sombra, y con esta proyección de sombra dar la ilusión de que está ubicado en un espacio determinado. Ahora, justo en el cubo es un poco fácil porque podemos partir de dos cuadrados. Ahora, hay ciertas figuras, como por ejemplo el triángulo, que nos permiten dos tipos diferentes de tridimensionalización. Uno es el cono. El cono tiene la base circular de la que podemos generar la proyección vertical del cono. Para esto pensemos que la base tiene un centro, ¿no? Yo pienso en el centro de este disco, de este círculo que es la base, para poder plasmar el círculo, encontrar el centro, proyectar la altura del objeto y a partir de eso construir nuestra figura. Obviamente con la sombra requerida, no hace falta necesariamente que yo haga esto, la parte interna, pero es la forma en la que lo puedo pensar. Y diferente sería si quisiese hacer una pirámide, cuya base es cuadrada. También proyecto el centro y también ubico la altura para poder armar nuestra figura. Y puedo marcar la base sobre la que está apoyado. Todo esto ahora con figuras tan simples puede llegar a parecer muy simple, pero la gracia es que se va a ir complejizando. Lo mismo con un cilindro, que también parte de dos círculos y a cierta distancia y forma con la altura un cilindro. No olvido que el cilindro bidimensional es un rectángulo, así que cuando proyecto la sombra la proyecto como un rectángulo, porque no sobresale nada en la tapa de este cilindro. Para practicar un poco esta cuestión de las figuras tridimensionales, vamos a practicar con un peón, una pieza de ajedrez. Vamos a pensar en todas las partes bidimensionales que componen la silueta del peón. Todas estas partes que nosotros podemos identificar, que forman parte de la pieza del peón, y ahora una por una las vamos a tridimensionalizar, ¿no? Vamos a empezar con el círculo, convirtiéndolo en una esfera. Ese vendría a ser, dentro de todo el que ya conocemos, este rectángulo que se va a convertir en una especie de disco, realizando dos círculos e uniéndolos, así como hicimos con el cilindro, solo que es más plano, un poco más chato. Y lo vamos a hacer horizontal porque así está dispuesto dentro de la pieza de ajedrez. Por último, en el medio tenemos esta figura que tiene la base ancha y la parte de arriba más chica, pero no deja de ser una especie de cilindro que tiene curvados los lados. Así que pienso en la base de este cilindro, pienso en la parte de arriba, la base, busco el centro, uno las piezas, proyecto los lados y puedo ir armando lo que vendría a ser esta parte que es un poco más compleja del peón. Y por último termino con otro disco, otro cilindro achatado. Una vez que tengo todas estas partes, puedo empezar a formar lo que vendría a ser la pieza de ajedrez. Simplemente las apilo, las voy apoyando una sobre la otra y voy a ir ubicando los espacios que cada una de estas ocupa, tratando de identificar. En este caso, yo lo realicé desde arriba hacia abajo y queda un poco inestable la figura. ¿Por qué? Porque a veces nos conviene pensar primero en la base, de ahí proyectar la altura e ir armando todo alrededor de un eje, así como más adelante realizaremos con el cuerpo humano. Entonces, queda todo mucho más estable si yo, en vez de
ir simplemente superponiendo los objetos, los voy apilando desde la base hasta arriba de todo. Esta figura es uno de las formas en las que vamos a poder ver cómo en la vida real estas figuras simples se van complejizando y vamos a ir encontrando diferentes maneras de poder representarlas. Si quieren, y un poco les recomiendo, una vez que realicen estos bocetos, remárquenlos con alguna lapicera, alguna microfibra o algo que tengan a mano para poder ir viendo cómo, a pesar de todas estas marcas internas que hacemos dentro de las figuras tridimensionales, la silueta exterior sigue siendo la reconocible, que es en este caso la figura de ajedrez. Obviamente, como todo objeto tridimensional, pensamos en las sombras que proyectaría la supuesta fuente de luz. Cada sombra yo recomiendo que prueben primero, cuando estemos haciendo estos ejercicios, prueben hacer sombras con tramas, así como vimos con los 3 grises que podían pintar las zonas sombreadas o directamente marcarlas con una especie de rayado. Yo les recomendaría eso para que puedan delimitar bien los límites de esta sombra, que van a acompañar las convexidades y las concavidades de estas figuras. Como ejercicio les recomiendo practicar estos cilindros que son los más usados, los más comunes. Para empezar, el ejercicio va a ser realizar todas las piezas de ajedrez. El caballo, el rey, la reina, los alfiles, y practiquen estas figuras cilíndricas variando el ancho de estos cilindros. Por ejemplo, acá pruebo qué sería si le ensanchase un cilindro en el medio de esta figura y voy probando cómo se va deformando la tridimensionalidad de este objeto, que en este caso no es un objeto puntual, sino que soy yo simplemente jugando un poco con la figura. Pero eso, para la realización de todas estas piezas de ajedrez, les recomiendo realizar el mismo ejercicio de primero pensarlas bidimensionalmente y después descomponer parte por parte, tridimensionalizarlas individualmente y después apilarlas. Bueno, espero que les haya servido. Después igual voy a subir otro videito más porque para la clase de 2 horas, para compensarla un poco de todo el contenido que íbamos a ver. Pero me parece interesante dejarles ya esta idea para arrancar de a poco.